Bien, en este módulo y en el siguiente vamos a ver una serie de ajustes que el acuerdo establece deben realizarse al precio de exportación y al valor normal previamente a determinar el margen de dumping. En este video que vamos a ver aquí nos vamos a concentrar en los ajustes para la comparación equitativa en lo que se refiere a la etapa del proceso de comercialización adecuada para el establecimiento del margen. Y en la siguiente vamos a referirnos a diferencias en las características del producto. La disposición que rige todo lo referente a la comparación equitativa es el artículo 2.4 del acuerdo, que dice: se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel ex fábrica, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. El acuerdo, por lo tanto, exhorta a realizar la comparación a nivel ex fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que aconseja es que la determinación del margen de dumping se establezca a nivel de la puerta de la fábrica, tomando por un lado el precio de exportación y por otro lado el valor normal. Vamos a ver un ejemplo a través del cual podremos tener más claro cómo se instrumenta esto. Supongamos el ejemplo que ya hemos usado varias veces de una fábrica de bicicletas en Francia. Esta fábrica vende en el mercado doméstico francés. Cuando vende sus bicicletas tiene un flete interno que tiene un costo promedio de $4. Y el negocio minorista al que vende directamente tiene un margen del 40% y el IVA en Europa es de un 21%. Por otro lado, el fabricante también exporta, para lo cual tiene, cuando tiene una partida de exportación, tiene una carga y flete interno que equivalen a unos $3 por bicicleta. Luego esa bicicleta es transportada en un buque y el flete y el seguro internacional resultan $1 por bicicleta. Luego tenemos el pago de aranceles, el pago de tasas aduaneras y tasas consulares, gastos portuarios, flete portuario, los honorarios del despachante y otros costos portuarios. Luego el importador o mayorista le marcan su margen al producto que han importado y van a distribuir. Tenemos un flete interno con un costo promedio de $7 por bicicleta. Y a su vez el minorista uruguayo le aplica su propio margen, que es de un 60%, y tenemos un IVA en el mercado doméstico que está en el 22%. Para este ejemplo no vamos a tomar en consideración el descuento del IVA aprobado recientemente en Uruguay. Estos son los datos, pues, a partir de los cuales tenemos que determinar el margen de dumping. Si en este caso fuéramos a obtener, por ejemplo, los precios de lista, eventualmente encontraríamos con que el fabricante indica que su precio de lista es de $220 por bicicleta, independientemente de que sea vendida en el mercado doméstico o se destine a la exportación. Con lo cual, si tomáramos el precio de lista como referencia para la determinación del margen de dumping, nos encontraríamos con que el margen de dumping es nulo. A su vez,
podemos obtener, porque es relativamente fácil de acceder al mismo, el precio de venta al público de las bicicletas en el mercado doméstico de Uruguay, las bicicletas importadas, o sea, las bicicletas provenientes de esta fábrica francesa, y el precio de venta al público en Francia. Y nos encontraríamos con que los precios de venta al público en ambos países son muy similares, apenas hay un margen de dumping de un 1%. O sea que si fuéramos a tomar estos datos, que no son los que el acuerdo establece, debemos tomar como referencia para determinar el margen de dumping, nos encontraríamos con que el margen de dumping aparentemente no existe. Sin embargo, el acuerdo lo que nos indica es que debemos tomar el precio a nivel ex fábrica, por lo cual lo que debemos proceder es a realizar una serie de ajustes. Partamos, por ejemplo, del precio al público en Francia, que es de $342,19. Para llegar al precio ex fábrica, debemos deducirle el IVA, que se aplica en el mercado europeo, el margen del minorista, la carga y el flete interno. A su vez, lo que a nosotros nos interesa es el precio efectivamente pagado en el mercado doméstico francés. No nos interesa el precio de lista. El precio de lista, lo que hay que tomar en consideración es que se ajusta con el descuento y por lo tanto el precio de lista no es una buena referencia para saber cuál es el precio efectivamente pagado. Entonces lo que debemos proceder a hacer es hacer todos los ajustes que nos permitan llegar, partiendo del precio del venta al público, al precio a nivel ex fábrica. Aquí podemos ver que partiendo del precio de los $342,19, una vez deducido el margen del minorista, la carga y el flete interno, tenemos un precio a nivel ex fábrica de $198. Lo que quiere decir que en las ventas al mercado doméstico, partiendo de la base de que ese sea el precio promedio de venta en el mercado doméstico europeo, o francés en particular, el fabricante a las ventas en el mercado doméstico le está aplicando un descuento del 10%. O sea que el valor normal a nivel ex fábrica es de $198 por bicicleta. El mismo surge de deducir todos los gastos y tributos del precio de venta al consumidor final para llegar a nivel del precio de fábrica. Evidentemente que aquí lo que estamos haciendo es, estamos partiendo de la base de información que eventualmente el solicitante ha podido obtener. Si estamos en el marco de una investigación en el que el denunciado, o sea, el exportador investigado, ha contribuido, no necesitamos deducir el precio ex fábrica, sino que lo que vamos a tener es directamente el dato suministrado por el fabricante a través de la información que nos remite en los cuestionarios. ¿Qué pasa con el precio de exportación? Por un lado tenemos el precio de venta al público en Uruguay de las bicicletas importadas e investigadas, que es de $526,32. Pero lo que a nosotros nos interesa es el precio ex fábrica. En circunstancias normales tenemos los datos públicos que son más cercanos al precio ex fábrica, que son el dato del precio CIF y el precio FOB. Podría darse que estos datos los estuviera recopilando la industria nacional para hacer la solicitud de investigación y que los datos públicos respecto al CIF y el FOB no fueran confiables. ¿Cómo podría darse esto? Podría darse, por ejemplo, que en las partidas importadas estuviera mezclado este tipo de bicicletas con otro tipo de bicicletas y que los datos públicos no estuvieran discriminadas. En la medida en que la factura comercial no es un dato público, no podría saberse el precio CIF y FOB efectivo hasta que se abra la investigación y la autoridad de aplicación acceda a las facturas comerciales correspondientes a las importaciones. También podría darse que la autoridad de aplicación acceda a esas facturas comerciales luego de presentada la solicitud y antes de abierta la investigación, para verificar los datos que el solicitante presentó. A su vez, el importador y el exportador investigado también suministrarán esta información luego en los cuestionarios que se le envíen luego de abierta la investigación, siempre y cuando estén dispuestos a colaborar con la investigación. Si disponemos del precio FOB, lo único que tenemos que hacer para determinar el precio de fábrica es deducirle los fletes y gastos portuarios internos de Francia.
Si se da el problema que mencionamos antes, deberemos partir del precio de venta al público y proceder a ir llevando el precio hacia atrás, deduciendo los impuestos, fletes, comisiones y gastos que se fueron agregando desde el momento de la importación hasta el momento de la venta al consumidor final. Sin embargo, hay que tomar en consideración lo que dispone el artículo 2.3 del acuerdo, que dice: cuando no exista precio de exportación o cuando a juicio de la autoridad competente el precio de exportación no sea fiable por existir una asociación o un arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los productos importados se revendan por primera vez a un comprador independiente. O, si los productos no se revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en el que se importaron, sobre una base razonable que la autoridad determine. Este artículo entonces establece que no es tan automático que deba tomar el precio FOB o el precio SIF que surge de las estadísticas aduaneras como punto de partida para la determinación del precio ex fábrica. El caso típico en el cual debemos desconfiar del precio FOB o del precio SIF es, por ejemplo, aquel caso en el cual la exportación se realiza a una filial de la misma empresa, en cuyo caso el precio de exportación es un precio de transferencia que no necesariamente refleja el precio comercial, sino que eventualmente puede estar reflejando, por ejemplo, decisiones de tipo tributario por parte de la empresa en cuanto a en qué países que va a reconocer la ganancia por sus operaciones. Puede haber otros casos distintos, como puede ser, por ejemplo, las operaciones de subfacturación orientadas a pagar menos aranceles. Claro que en aquel caso en el cual el exportador subfacturara las exportaciones, ya sea en acuerdo con el importador para pagar menos impuestos o cosas por el estilo, el tema es que evidentemente desde el punto de vista de investigación por dumping su situación empeoraría porque su precio de exportación sería menor al que realmente es. El caso contrario es aquel caso en el cual el exportador aumenta artificialmente el precio de exportación precisamente porque, por ejemplo, tiene miedo de ser objeto de una investigación por dumping. De cualquier manera, este artículo lo que nos dice es que debemos verificar si el precio SIF y el precio FOB son consistentes con el precio de venta en el mercado doméstico. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí lo que tenemos es, partiendo del precio de venta al público, lo que vamos haciendo es deduciendo los distintos componentes que incrementan el precio: el IVA, el margen del minorista, el flete interno, el margen del importador o del mayorista, los costos portuarios, los honorarios del despachante, el flete portuario, los gastos portuarios y las tasas aduaneras y consulares y el arancel. Una vez que deducimos todo eso, nos encontramos que nos da un precio de $70 por bicicleta, que es consistente con el precio declarado a los efectos del despacho de la mercadería. Por lo tanto, en este caso podemos dar por bueno el precio SIF de las operaciones de importación. Le deducimos el flete y seguro internacional y entonces obtenemos el precio FOB, que es de $69 por bicicleta. Le deducimos el flete y gastos portuarios internos en Francia y obtenemos el precio a nivel ex fábrica, que en este caso es de $66 por bicicleta. Comparando el precio efectivamente pagado con el precio de lista, nos encontramos que las operaciones de exportación al país que está realizando la investigación, que en este caso es Uruguay, el descuento promedio ha sido de un 70%. Este caso entonces vemos como claramente, a pesar de que los precios de lista siempre son los mismos, lo que realmente pesa es las diferencias en los descuentos concedidos según cuál sea el mercado. Tenemos pues en este caso los precios a nivel ex fábrica efectivamente pagados, que serían de $198 por bicicleta
para ventas en el mercado doméstico, esto es valor normal, y de $66 por bicicleta para la exportación hacia Uruguay, esto es precio de exportación. Con lo cual, en este caso, luego de realizados los ajustes para la comparación equitativa, nos da un margen de dumping del 200%.